estudio sobre el Evangelio de Mateo y les invito a abrir vuestra Biblia en Mateo capítulo 5 y hoy miraremos los versículos 14 hasta el 16. Y antes de empezar, no quiero pedir la guía a nuestro Señor. Señor, te damos gracias otra vez por la obra que cumpliste en la cruz. Gracias, Señor, porque sufriste, padeciste, Señor, derramaste tu sangre, esta sangre preciosa que nos ha limpiado, ha pagado, Señor, todo nuestro pecado. Y gracias, Señor, porque tú tomaste, Señor, la ira que nosotros merecíamos, Señor. Y esta mañana, Señor, te pedimos de abrir nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para que podamos, Señor, entender qué significa, Señor, ser la luz del mundo. Y que todo sea para tu gloria. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces estamos con Mateo capítulo 5. El capítulo 5, ¿no? Hemos visto que habla de los sermones del monte, ¿no? El sermón que fue predicado por Jesucristo mismo, ¿no? Y este sermón empieza con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que representan la característica de un cristiano, de un renacido, ¿no? Y después, en el versículo 13, la última vez, hemos visto que Jesús pasa del tema de las características de un creyente, pasa al tema de las responsabilidades de un creyente, ¿no? Y hemos visto en el versículo 13 que dice, ustedes, dice Jesús en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y hemos visto qué significa la sal, ¿no? En aquel tiempo la sal no era una cosa como hoy, que pues, al supermercado, ¿no? Cuesta solamente 90 centavos, ¿no? O aquí un franco. En aquel tiempo la sal tenía un valor realmente muy grande. Era como oro, era llamado el oro blanco. Y la sal hemos visto que la gente la usaba para, bueno, como hoy en día, para dar gusto, para dar sabor a la comida, y también la usaban para preservar la comida, ¿no? Y nosotros como cristianos hemos visto que somos la sal en el sentido que debemos preservar este mundo hasta que, digamos, el juicio de Dios llegue, ¿no? Hasta que el Señor retorne. Y la sal también produce sed. Si ustedes comen solamente la sal, no le viene sed. Y nosotros como sal debemos atraer a la gente, ser como una calamita para... Imán, una imán, ¿no? Para atraer a la gente y dirigirla hacia Dios. Y hemos visto que nuestra responsabilidad es entonces influenciar el mundo. No solamente influenciarlo, sino impactarlo. Y ahora, esta mañana, no miraremos más la sal, sino que miraremos otro elemento, que es la luz. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y vemos que, ¿por qué tenemos que ser la sal y la luz del mundo? ¿Cuál es el objetivo final? Para la gloria de Dios. Bueno, como la última vez,
vamos a examinar el versículo 14. El versículo 14 empieza diciendo vosotros, ¿no? Y vosotros sois la luz del mundo. Nosotros tenemos el proyector. ¿El proyector qué hace? Proyecta la luz. Y sabemos que Jesús es la luz. Y la luz, y Jesús, digamos, es un proyector que se proyecta hacia nosotros, ¿no? Y nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿qué significa ser la luz del mundo? No tenemos que malinterpretar esta cosa, ¿no? Porque dice, entonces yo soy la luz del mundo y yo soy santo. No, la verdadera luz del mundo es Jesucristo. Y nosotros somos, digamos, un reflejo de esta luz, ¿no? Y hablando sobre la luz, es lindo como dijo Johnny, ¿no? Que no importa no importa la página que abremos de la Biblia, siempre vemos a Jesús. Y no solamente vemos a Jesús, el tema de la luz se ve también toda la Biblia, desde el principio hasta el final. De hecho, en Génesis, ¿no? Lo mencionó antes Mirko, en Génesis 1, después que Dios creó la tierra, el mar, ¿qué creó? En 1.3, Dios dijo, sea la luz, y la luz fue, ¿no? Y después, entonces antes de la estrella, la luna y el sol, ¿no? Había luz que irradiaba desde el mismo ser de Dios. Dios mismo es el Dios, es la luz, ¿no? Y lo dice claramente en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, que dice, Dios es luz y en Él no hay tinieblas en absoluto, ¿no? Y también, no solamente Dios es en sí mismo luz, sino que también su palabra es luz, ¿no? Y lo vemos en el Salmo 119, versículo 105, ¿no? Que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Y después hubo profecías en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Acerca de la venida de la luz, ¿no? Y Isaías capítulo 9, versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Quién es esta luz? Jesús, ¿no? Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el Mesías, ¿no? Que vendría, que será la luz del siervo sufriente de Dios, fue predicho. Otra vez en Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel al opreso y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y luego el Verbo se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros. Esta luz se hizo carne. En Juan capítulo 1, del versículo 4 hasta el 5, y dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y Pablo escribe en 2 de Corintios, estoy leyendo todo este versículo para hacerle ver que la luz se habla en toda la Biblia.
Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y por eso Jesucristo, ¿no? Él dice de sí mismo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿No? En Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Porque ¿qué significa seguir a Jesucristo? Seguir a Jesucristo significa andar en luz. Cuando dice en 1 de Juan, capítulo 1, 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con nosotros, con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solamente significa andar en luz, sino que significa ser hijos de luz. En primera de Tesalónica, capítulo 5, versículo 5, dice, porque todos vosotros sois hijos ¿de qué? De luz. E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y otra cosa que significa seguir a Jesucristo, significa resplandecer como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Versículo 15, ¿no? Que dice Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, el tema de la luz se ve en toda la Biblia. Pero ahora vamos a ver 4 características sobre la luz, para ver el por qué la luz es importante. Y primera cosa, la luz es importante y es necesaria para la vida. La luz es necesaria para la vida. Y esto es cierto también en el mundo físico, ¿no? Yo, que es el jardinero, sabe que las plantas sin la luz no pueden vivir. Las plantas necesitan la luz. En la escuela, ¿no? Desde cuando somos pequeños, en la escuela les enseña no sé cómo se dice en español, la fotosíntesis clorofiliana. Ok. Ese proceso es que las plantas no convierten la anhídrido carbónica en oxígeno, ¿no? Es la fotosíntesis clorofiliana. Es el proceso, ¿no? Y para hacer todo este intercambio, ¿no? De anhídrido carbónica en oxígeno, las plantas necesitan el sol. Y no solamente el sol sirve a las plantas, sino que también el sol sirve también para nuestra vida, ¿no? Para producir también más melanina, o también el sol cambia también el humor de las personas. Muchas veces yo, cuando hay tiempo así, feo, muchas veces me pongo triste o así, sin ganas de hacer nada, ¿no? Pero con el sol, ¿no? Yo quiero salir. Y entonces el sol es necesario. Y como el sol es necesario en la natura, ¿no? En las plantas, en las personas, Cristo es necesario en nuestra vida. La luz que Cristo emana, es necesaria para nuestra vida espiritual. Y la Biblia dice que Cristo vino para darnos vida. Para darnos vida. Y no solamente la luz es necesaria para la vida, sino que la luz
es necesaria ¿para qué? Es importante también para guiar. Para guiar. Imagínense, ¿no? Quizá muchos de ustedes volvieron de las vacaciones y viajaron con el avión, ¿no? Y imagínense si ustedes tienen que llegar al aeropuerto, no sé, de aquí de Zurich en la noche, durante la noche, ¿no? Y el pilota del avión, antes de llegar, ¿qué hace? ¿Ustedes se preguntaron qué hace antes de aterrizar? Él busca ¿qué? La luz de la pista, porque sin la luz de la pista él no sabe dónde aterrizar, ¿no? O también el faro. El faro. No, el faro. Los faros, ¿no? ¿Por qué están los faros en algunos montes, ¿no? Los faros ya desde la antigüedad eran usados, ¿no? Para avisar, ¿no? Para guiar a los barcos, ¿no? De estar atento, ¿no? Que no tienen que seguir adelante porque si no van a chocar. Entonces, la luz es importante para guiar a las personas. Y la luz, hemos dicho que Jesús es la luz y es también su palabra es luz. La luz de la palabra de Dios nos sirve para guiarnos en la vida cristiana, ¿no? Durante todo el día. Entonces vemos que ser la luz del mundo no es solamente ser la luz aquí en la iglesia, ¿no? Nosotros tenemos no todas, pocas. No muchas. Bueno, lo que quiero decir es que nosotros, el mundo necesita la luz, porque el mundo está en la oscuridad. Bueno, lo veremos después. Y como hemos visto antes en el Salmo 119, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿no? Él nos guía hasta que llegamos, ¿no? A casa en los cielos. Otro motivo del por qué la luz es necesaria para entender quién éramos y quiénes somos, ¿no? Había un filósofo, Miriam me matará, que se llamaba, es famoso, Goethe. Perfecto. Ok. ¿No? Pero no era un filósofo. Era un escritor, bueno, me mataste. Y que él dijo esto: solamente Dios sabe quién soy verdaderamente, y puede el Señor preservarme en saberlo. Y esto es cierto. Nosotros cuando nacemos, desde cuando nacemos, sabemos que somos pecadores. Y en la natura de un hombre, es natura de un hombre amar la oscuridad, amar este mundo. Y vemos que dice Jesús en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 19 hasta el 21, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz,
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y mucha gente no quiere ir a Cristo, a la luz. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza. Tienen vergüenza. ¿Ustedes se acuerdan los fariseos? Los fariseos, los judíos, ¿no? Ellos decían de ser la luz. Pensaban de ser la luz. Pero vemos que Jesús y también Pablo, ¿no?, lo mata, los condena, ¿no? Ustedes que dicen de ser maestro, lo aplican en nuestra vida. Ustedes que dicen de no robar, roban. Ustedes que dicen de no codiciar, codician, ¿no? Y entonces, la luz es necesaria, ¿no? Y es interesante porque la luz hace ver que hay, como dijo ante Mirko, hay una separación, ¿no? Por causa del pecado entre la oscuridad y la luz, ¿no? Y nosotros, antes de recibir a Cristo, estábamos en la oscuridad. Amábamos la oscuridad. Pero ahora, después de haber recibido a Cristo en nuestra vida, no somos más hijos de la oscuridad, somos hijos de la luz, ¿no? Somos nueva criatura, somos renacidos. Y la luz es necesaria y muestra no solamente quién éramos, quiénes somos, muestra también quién es Dios, ¿no? La Biblia dice en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y si seguimos en el versículo 7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, andar en luz significa que nos exponemos a Dios. No tenemos más vergüenza, ¿no? Sino que ahora que tenemos esta íntima relación con Dios, y cada vez que nosotros pecamos, lo podemos exponer, entregar, ¿no? Pedir perdón a Dios, ¿no? Y Dios no es fiel cada vez que nosotros nos confesamos, ¿no? Él es fiel en perdonarnos. Y todo lo que Él nos revela que es pecaminoso, se lo confesamos a Dios, se lo admitimos a Él. Él es quien nos perdona y nos limpia para que podamos caminar con Dios, porque Dios es luz y la única forma en que podemos caminar o andar con Él es si caminamos en luz, ¿no? Y debido a nuestra pecaminosidad, nosotros constantemente necesitamos ser limpiados, ¿no? Esta limpieza que llega a aquellos que quieren caminar con Dios. Bueno, hemos visto que la luz no se ha en toda la Biblia, hemos visto el por qué la luz es necesaria, y ahora vamos a ver qué quiere decir Jesús cuando dice: vosotros sois la luz del mundo. Cuando dice esto Jesús, significa que nosotros tenemos un llamado, tenemos una responsabilidad. Nosotros no somos luz en el sentido que podemos paragonarnos a la luna. La luna, para brillar, no necesita el sol. Entonces, la luz que la luna emana es un reflejo del sol, ¿no? Y nosotros, como cristianos, como sus hijos, tenemos que ser el reflejo de Jesucristo. Entonces la gente, cuando caminamos por la calle, ¿no?,
tienen que ver en nosotros, en nuestra vida, a Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo caminamos? ¿Cómo somos con nuestros compañeros? Con nuestros amigos, con nuestros padres, ¿no? Estamos representando a Jesús en nuestra vida. Y somos llamados a reflejar el carácter de Dios y también a poner en práctica su palabra. El pueblo de Dios debe proclamar la luz de Dios en un mundo envuelto en tinieblas, así como el Señor vino. ¿Para qué? Como dice en Lucas capítulo 1, versículo 79, que dice, para dar luz, ¿a quién? A los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Por camino de paz. Cristo es la luz verdadera y nosotros somos sus reflejos. Él es el sol y nosotros somos sus lunas. Y en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo podemos decir en otra manera, Dios que primero ordenó que la luz brillara en las tinieblas, ha inundado nuestros corazones con su luz. Y ahora podemos iluminar a los hombres solo porque podemos darles conocimiento de la gloria de Dios, tal como lo hemos visto en el rostro, no en la faz de Jesucristo. Dios arroja su luz sobre el mundo a través de aquellos que han recibido su luz por medio de Jesucristo. Y bueno, como dije antes, ¿no? Los judíos pensaban de ser la luz, pero Pablo los condena en Romanos capítulo 2, 19-22, ¿no? Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adúlteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y nosotros como cristianos, ¿no? Debemos probar a nosotros mismos, como dice Filipenses capítulo 2:15. Filipenses capítulo 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El mundo en que vivimos, ¿no? Es un mundo de oscuridad. Y nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no? De predicar la palabra de Dios, que es la luz. Es nuestra responsabilidad decir a la persona, advertir a la persona que su vida, así como la vive, ¿no? Al final son condenados al infierno,
pero que hay, digamos, non so come dire, hay una esperanza, ¿no? Y esta esperanza es solamente en Jesucristo, ¿no? Y aquí en este Sermón del Monte, Cristo describió cómo su luz debe brillar a través de nosotros. Que dice en Mateo 15, versículo siempre 14, no dice solamente que somos la luz del mundo, dice que nosotros somos también una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Y me gusta pensar, ¿no?, que este monte, esta roca, es Dios. Nosotros somos una ciudad donde el fundamento es Dios, ¿no? Y la última vez viajé con Génesis, ¿no?, en Bellinzona, en Ticino, y ahí hay muchos pueblos que están construidos ahí sobre la roca. Porque no solamente por las defensas, obviamente, de los ataques, sino estaban ahí para hacerse también ver su potencia, ¿no? Y nosotros, como cristianos, que estamos construidos sobre la roca que es Dios, debemos hacer ver que tenemos un Dios soberano, ¿no? Debemos ser esta luz, ¿no? Y es lindo porque durante el día, ¿no?, se veían estas casas, el castillo, ¿no?, así grande, pero durante la noche era más maravilloso porque con las luces había otro efecto, otra atmósfera. Y nosotros como cristianos también en la noche, ¿no?, en este mundo oscuro, tenemos que brillar, ¿no? Debemos brillar, reflejar Cristo. Entonces la luz debe ser visible para iluminar. Los cristianos deben ser más que la influencia en gran medida indirecta de la sal, ¿no? Tanto de día como de noche, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dios no nos dio su evangelio para ser un tesoro secreto o escondido, ¿no?, de pocas personas, ¿no?, sino que es el evangelio para iluminar cada persona, como dice en Juan 1:9. Y Dios ofrece su luz a las personas, a todo el mundo entero. Y como Dios lo hace, también nosotros como iglesia debemos ofrecer, ¿no?, resplandecer este mundo. Nunca debemos negar a otros la luz con la que Dios nos ha bendecido tan ricamente. Y Cristo mismo señaló la necesidad, ¿no?, y la necedad y la inutilidad, ¿no?, de tratar de ocultar la luz del Evangelio. Nadie enciende, en el versículo 15 dice, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un canasto, de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. No hay excusa para negar la luz de la palabra de Dios a un mundo que la necesita desesperadamente. Y muchas veces nosotros
ocultamos esta luz, la cubrimos. Muchas veces lo hacemos para no ofender a las personas, ¿no? Para que, porque no queremos que esa persona, ¿no? se allontani, se aleje, ¿no? Pero no es justo, porque nosotros como cristianos es nuestra también responsabilidad decir a la persona, aunque si es muy cara a nosotros, decir que están en un camino equivocado. Y entonces, cuando nosotros ocultamos esta luz, no estamos haciendo bien. Y Dios nos instruye en el versículo 16 diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando dice para que vean nuestras buenas obras, significa ver a Cristo en nosotros. Y por este motivo, ¿no? Jesús dice: deja que brille tu luz. No es algo que creamos o inventamos, sino que es algo que permitimos que el Señor haga a través de nosotros. Dios es la luz, ¿no? Y otra cosa importante, el propósito de dejar que nuestra luz brille y que se revele, y que revele nuestras buenas obras, no es llamar la atención o alabarnos a nosotros mismos, sino para dar gloria a Dios, para alabar a Él. Y nuestra intención debe ser que en lo que somos, en lo que hacemos, otros puedan ver a Dios, para que puedan glorificar a nuestro Padre. Y nuestras buenas obras son para magnificar la gracia y el poder de Dios. Y este es el llamado supremo de la vida, ¿no? Nuestro llamado es dar gloria a Dios. Y todo lo que hacemos es para que otros alaben a Dios, que es la fuente de todo lo bueno. Él es la fuente de nuestra luz en nuestra vida, y el patrón de nuestra vida debería llevar a la gente a Él. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo en la luz? ¿Estamos reflejando a Jesucristo? Ser luz significa reflejar a Cristo cada segundo de nuestra vida a las personas. Y si muchas veces no vivimos como debemos, ¿no? En la luz, ¿no? Los alientos, ¿no? A hacerlos. Que aliento también a mí mismo, porque muchas veces yo también no camino en la luz. Entonces, no, como iglesia,
no seamos la luz aquí, solamente aquí, en este lugar, sino que seamos la luz en todo el mundo. Porque sin la luz, que es Jesucristo, el mundo está perdido. Oramos. Padre, gracias porque tú eres